Amigas y amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este lunes, en donde hablaremos de un tema interesante de la ciudad, una ex hacienda que se llama de los Morales. Vamos a hablar un poco de la historia, de tradiciones y leyendas, y habremos también de empezar a comentar un tema que habremos de ocupar en los otros programas, por lo menos dos de ellos, en donde hablaremos de la masonería y sociedades secretas, a petición precisamente de nuestro auditorio. Recibimos con mucho gusto los saludos de Linda Otañez, de Gonzalo López Abonza, de Rita Guillén, y dentro de los comentarios José Alejandro Fernández Franco nos dice lo siguiente: quería proponerles que hagan una serie de programas dado a conocer qué es la masonería y su participación en la historia de México. Y un saludo al diputado Jorge Gaviño Ambriz y a todos los invitados. Muchas gracias. Vamos a hablar desde aquí, transmitiendo desde la casa de ustedes, la casa de Jorge Gaviño, su servidor, Linares 74, la casa de gestión de la Asamblea Legislativa, es la casa de todos ustedes. Ojalá nos acompañaran a las actividades que habremos de comentarles en los próximos minutos. Pues a ver, saludo con mucho gusto a Sergio Aguayo. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Y también a Jesús Adolfo Gres Monzón. Diputado, buenas noches. Gracias, Jesús. Él es conocedor también de pues la historia de México y la historia universal, y habremos de platicar con nuestros invitados sobre la hacienda de los Morales. ¿Por qué se llama así? ¿Cuál es la historia de esta ex hacienda? Bueno, se llama Los Morales porque ahí sembraban moras para criar el gusano de seda. El gusano de seda tiene una particularidad: comía únicamente hojas de moras, entonces por eso se le llamó la Hacienda de los Morales, pero antes se le bautizó con el nombre de Hacienda de San Juan de Dios de los Morales. Tiene un antecedente anterior a esto. Moctezuma tuvo varios hijos, varias hijas. Su primogénita era la princesa Tecuichpo. Esta princesa tuvo tuvo cinco maridos, entre ellos Cuitláhuac. ¿Cinco maridos y un hijo por cada marido? ¿O cómo? Pues tuvo 7 hijos al final. O sea, entonces tuvo más hijos que maridos. Incluido uno de Hernán Cortés, una hija de Hernán Cortés, sí, así es. Ella estuvo con Cuitláhuac, estuvo con Cuauhtémoc. Tras la conquista, Hernán Cortés se la lleva a su casa de Coyoacán y ahí tiene una hija con ella. Posteriormente, él la casa con un capitán español. O sea, primero tiene una hija con ella y luego se la da al capitán. Sí, luego la vuelve a casar. Como el derecho de pernada. Que ese derecho de pernada, por cierto, es un derecho que se utilizaba en México de los caciques, de los concejales, de los hacendados, que de pronto, pues, cuando se iban a casar las mujeres de la hacienda, las hijas de peones de la hacienda, se ocupaba este derecho de pernada, precisamente porque la primera noche la pasaban con el patrón y ya luego pues ya se las entregaban al marido. Imaginen ustedes nada más qué cosas ocurrían en estos lares, en estas latitudes de este país. Pero pues, es un derecho que se daba desde la Edad Media. La prima nocti, también los señores feudales tenían el derecho de tener la primera noche con la hija de los ¿Y cuál es la diferencia del derecho de pernada y del derecho de prima nocti? Es lo mismo. La primera noche. Nada más cambia la. Pero la otra es muy europea, que lo traen aquí a América. Entonces, y la pernada es por las piernas, ¿no? Quiero suponer. Bueno, entonces estábamos hablando de la casa de las haciendas, la hacienda de los Morales, y nos platicaba Sergio Aguayo que se llamaba así porque se plantaban moras. Y bueno, pero además hablaste tú del gusano de seda, perdón que te interrumpa, pero vamos a comentar algo del gusano de seda. ¿Cómo llega al mundo y a México particularmente de un territorio muy amplio, pero que estaba cerrado, porque era un secreto la producción de la seda? Era un secreto precisamente de los chinos.
¿Saben ustedes cómo sale el gusano de la seda? El gusano, primero para América, no, antes para Europa, porque lo sacan en un bastón hueco, porque llegaban los turistas o los comerciantes y pues llegaban a ver cómo se producía la seda, y ya vieron que era un gusano el que producía la baba de la seda, y entonces pues evidentemente no los iban a dejar salir con estos gusanos porque era desde el punto de vista comercial muy importante para los chinos este secreto. Y bueno, pues alguien lo sacó en un bastón hueco y así empezó a diseminarse en todo el mundo. Y bueno, llega después de muchos años a México y tú nos comentas que se producía seda a través de la mora ahí en la hacienda de los Morales y por eso su nombre. Sí, y bueno, decíamos que la princesa Tecuichpo tuvo 7 hijos, finalmente enviudó 2 veces, después de que Hernán Cortés la casa con un capitán en viuda, la vuelve a casar con otro en viuda, y finalmente le da la encomienda de Tacuba. A la princesa. A la princesa. Ella tiene 7 hijos, al morir pues... ¿Y la sexta hija era hija de Cortés o la séptima? Era la tercera hija de Cortés. Y por ese motivo seguramente Cortés le entrega a la mamá de su hija pues un derecho sobre la hacienda. Así es, la encomienda. No sobre la hacienda, sobre el espacio territorial. Así es, y bueno, pues ella hereda a sus hijos al final pues van fraccionando, van vendiendo, y finalmente venden todo, que es el antecedente de la hacienda de los Morales, es en 1645 cuando se le da su nombre, San Juan de Dios de los Morales. Es el antecedente de todo ese vasto territorio. Ahora, fíjense ustedes cómo la hacienda de los Morales viene de la palabra moras, pero aquí abro un paréntesis para platicarles a ustedes un poquito de un cacique de San Luis Potosí, don Gonzalo N. Santos, que hablando un poquito de las moras, nos decía que en política la moral, o en política moral, es un árbol que da moras, decía. Entonces trataba de un poquito en broma, pero también en serio, en el sentido de que la palabra moral pues no tiene nada que ver con las moras, pero en política, decía Gonzalo N. Santos, la moral es un árbol que da moras, es decir, la moral no existe, ¿no? Pero bueno, eso cierro el paréntesis para seguir comentando un poco de las haciendas de los Morales. Hay un artículo muy interesante que dice que se cree que tan solo los jesuitas, fíjense en este dato, llegaron a poseer más de 1000 haciendas. Solamente los jesuitas, que luego fueron expulsados, tuvieron más de 1000 haciendas. Las más importantes, como La Gavia, en el Estado de México, con una extensión de más de 136,000 hectáreas. Una hacienda se consideraba como tal cuando pasaba de 203,000 hectáreas, y los ranchos fluctuaban entre las 1000 y las 2000 hectáreas. Es un territorio pero enorme, enorme. En un artículo llamado Haciendas del Porfiriato, el escritor e investigador Eusebio García González nos comenta: las haciendas habían crecido devorando las tierras de las comunidades indígenas y englobando en su seno a los mismos pueblos. Por eso Juárez en el siglo XIX seculariza precisamente las propiedades del clero, y busca en un momento determinado pues acabar con esta desigualdad. Juárez no se enfrenta en sí, creo yo, a la religión, se enfrenta al clero político. Juárez fue respetuoso de todas las religiones, no estaba en contra de la religión católica, estaba en contra de un clero político que tenía en su poder una gran extensión del territorio nacional, y entonces quita las propiedades de las manos muertas, como le llamaba, es decir, del clero político. Ahora necesitaríamos otro, como Juárez decíamos, que venga a secularizar los bienes, pero de las manos vivas, de estas manos rápidas que se hacen pues mucho dinero en poco tiempo, ¿verdad? Bueno, estábamos otra vez entonces, sucede que tú nos platicabas que la hija de Hernán Cortés, su mamá, de la hija de Hernán Cortés, tuvo a bien, a través de un donativo que le da Cortés, tener estas propiedades donde se ubica ahora la hacienda de los Morales.
¿En qué año surge esta propiedad, esta casa tan bellísima que está en la Hacienda Los Morales, que ahora es un restaurante? En 1647. En 1647 es cuando se termina el casco de la hacienda, donde está en la actualidad un restaurante famoso de la Ciudad de México. Ahora, bueno, quiero suponer que entonces es muy posterior a la fecha que nos está dando Sergio, porque Sí. Sergio nos comenta de la hija de Hernán Cortés, 1500, que debería ser de 1550, 16, o sea, pero pues ella debe estar muriendo 1570, una cosa así, digo, si pensamos en el tiempo. Y tú nos hablas de que se termina la construcción en 1647. 1647, o sea, estamos hablando de 100 años después, pero de la propiedad de esa familia. Sí. Bueno, ahora, en esos años, cuando se funda esa hacienda, en la Ciudad de México hay aproximadamente 800 haciendas. Y vaya, pues esta es una de ellas, una hacienda importante. Se vuelve más importante porque Maximiliano manda a construir el Paseo del Emperador, entonces tiene un mejor acceso la hacienda, tanto para pues las cosas que sembraba, que comercializaba, como para salir de ella, salir y entrar. Ya estás hablando de 1860, 60 y ya la intervención. Ya en la época de los 6 años que estuvo el emperador Maximiliano de Habsburgo, representando también la fuerza de Napoleón III. Napoleón III, que fue pues sobrino de Napoleón Bonaparte y que hace una intervención en México, y este paseo de la emperatriz, que le llamaban en honor de Carlota, que además finalmente era de finta, porque se dice y se supone que el emperador pues no tenía relaciones carnales con Carlota, simplemente era una situación para taparle el ojo al macho, como le llamamos coloquialmente, ¿no? Bueno, aquí tengo datos que efectivamente este terreno fue propiedad de Hernán Cortés, que luego pues dona a una de sus concubinas, con la que tiene una hija, y luego pues ya muy reciente en el siglo XVII, estamos hablando que la hacienda de los Morales tenía una extensión que ahorita podríamos ubicarla desde Paseo de la Reforma hasta Las Palmas, Mariano Escobedo, Río San Joaquín, el Panteón Francés, Lomas de Sotelo, desde luego Mazarik. Entonces esa era toda la extensión de la hacienda de los Morales, o sea, era una extensión muy grande, ¿no? Parte de San Miguel Chapultepec, Polanco y Verónica Ansúrez. Sí, ahora, antes del Paseo de la Emperatriz, muchos pintores famosos, entre ellos José María Velasco, se dice que desde esa zona, que es alta, pintaban el valle de la Ciudad de México, es decir, todos los paisajes, en su mayoría, bueno, no todos, pero sí muchos de ellos. José María Velasco los pintó desde ahí, y muchos otros pintores famosos en diferentes tiempos en la historia de la hacienda. Los inspiraba, era un buen lugar para tomar, digamos, todo el Valle de México, dependiendo de la zona que ellos querían pintar. Bueno, entonces el casco de la hacienda, cuando menos, si no bien ya terminado, como nos señala Jesús, que termina en el siglo XVII, pero sí se empieza a construir en el siglo XVI, cuando menos el casco de la hacienda se empieza a construir en el siglo XVI. Me imagino que en ese entonces pues habían empalizadas y esto pues ya funcionaba como hacienda. Se termina en el siglo XVII, luego en el XVIII, como tú nos comentas, pues viene Maximiliano y le da cierta plusvalía a toda esta zona, precisamente con el Paseo de la Emperatriz, o bien ahora Paseo de la Reforma. El cambio de Paseo de la Emperatriz con el de Avenida de la Reforma se da precisamente con Juárez, con la generación de Juárez, que cuando se expulsa a las tropas francesas y luego se termina con la derrota de Napoleón, de las tropas de Napoleón III, que se retiran, y luego cuando se vence, es vencido Maximiliano de Habsburgo allá en Querétaro. A partir de ese momento cambia de nombre el Paseo de la Emperatriz y se pone Paseo de la Reforma,
para conmemorar precisamente pues a Juárez y a su generación. Y con eso se tiene sigue subiendo esta propiedad, estos terrenos, porque ya quedan prácticamente pues bien comunicados prácticamente una calle que era, digamos, el Champs-Élysées, La más importante. que es la más importante, o sea, el Champs-Élysées es la calle más importante de París, y pues la Avenida de la Reforma, antes Paseo de la Emperatriz, pues era precisamente pues la más importante, pues es la calle que tenía Reforma y Insurgentes, Insurgentes, son que es las dos más importantes del país. ¿Qué más podemos comentar sobre esta bellísima construcción? Bueno, han pasado por ahí pues diferentes personajes en esa hacienda. Comieron juntos Iturbide y Juan O'Donojú. Fíjate, Liliana Maza nos está escribiendo ahorita un mensaje que dice, también se hacía aceite de olivo. Tú me comentabas que se utilizaba para el gusano de seda, pero también se hacía el aceite de olivo, pues si eran los olivos, y había, y antes era llamada Hacienda de San Juan de Dios de los Morales. ¿Por qué? No saben ustedes. Bueno, fue el nombre que habían propuesto ya en el siglo XVII, San Juan de Dios de los Morales, como dijo el licenciado con anterioridad en 1645, ya se le da el nombre, en 1647 se termina la construcción del casco, y así se conocía San Juan de Dios de los Morales. San Juan de Dios de los Morales, y era una de las miles de haciendas con historia en el país, efectivamente, que es lo que estamos comentando. Bueno, luego Lupita Ramírez, gracias por los datos, siempre los escucho. Gracias Lupita Ramírez, y yo también les envío un fuerte abrazo, y ojalá nos sigan escuchando, porque finalmente esto es para que intercambiemos puntos de vista ustedes y nosotros. Sí, bueno, uno de los últimos dueños en 1920, Eduardo Cuevas Rubio, en 1920 cuando muere, en su testamento, pues él dice que se fraccione toda la hacienda, y se fracciona de manera muy interesante de lo que ahora es precisamente toda esa zona. Se fracciona en 5 partes. La primera se convirtió en la colonia Verónica Ansúrez, que era el rancho Ansúrez, fue un rancho. La segunda fracción, el casco de la hacienda, bueno, incluye el casco de la hacienda, abarcaba desde Ejército Nacional, Mazarik, Calzada de Chapultepec, Tacuba, hasta Anillo Periférico. Es una extensión de tierra enorme. Pero la tercera era más grande, desde el Hipódromo de las Américas, el Club de Golf Chapultepec, parte del campo militar número 1, las instalaciones de la Defensa Nacional y el Hospital Militar. Esa era la zona más grande. La cuarta sección dio lugar a las colonias Lomas de Chapultepec y Bosques de Chapultepec. Y por último, lo último que se fraccionó fue un lugar que abarcaba desde Campos Elíseos hasta Mazarik y desde Molière hasta Arquímedes, es decir, actualmente Polanco. Qué bárbaro. Era enorme esta, ya entiendo por qué la importancia de la ex hacienda de los Morales, antes conocida, como decíamos, San Juan de Dios de los Morales. Bueno, pero también dentro de la Revolución tuvo una historia importante este casco de hacienda. Ahí estuvieron acampando las tropas de Francisco Villa en la Ciudad de México. Así es. Y antes también, Juan Álvarez estuvo ahí, eran las tropas de resistencia contra la ocupación norteamericana. Ahí se mantuvieron con su cuartel, mientras las tropas pues tomaron la ciudad, finalmente resistieron lo que pudieron. Ahí estuvo Juan Álvarez. Fue terrible esta época, estamos hablando de 1847, cuando pues el ejército norteamericano, con el pretexto precisamente que le da Santana, de primero la independencia del norte del país, y luego que pues hay una guerra en contra de esta separación, que fue ficticia, porque finalmente pues los norteamericanos se metieron a su territorio,
supuestamente como colonos, luego apoyan ellos que se independizaran los estados libres y soberanos, decían, del norte del país, y luego se vuelven independientes, y una vez hecha esta independencia se adicionan a la Federación Norteamericana. Se firma el Tratado Guadalupe-Hidalgo. Exactamente, y cuando esto ocurre, pues hay guerra, las tropas de Santana pues van ahí a pelear al norte del país, y en lugar de Santana de hacer una buena estrategia de guerra, no persigue al ejército enemigo, finalmente pues es vencido, derrotado, y luego el ejército norteamericano entra hasta el centro del país. Y bueno, pues la época más terrible para los que vivieron en esos momentos es seguramente cuando vieron ondear por varios meses la bandera norteamericana en el asta mayor del centro, en el Zócalo. Imaginen ustedes, y bueno, hubo cierta resistencia, había ideas de expulsar a los invasores, y se organizó cierta resistencia, pero pues la mayoría del pueblo pues decían que cuando las metralletas suenan, el pueblo calla, y finalmente pues qué otra cosa podían hacer ante una fuerza superior. Pero bueno, volvamos otra vez a la... Sí, y efectivamente Villa, pues en la revolución, antes de entrar a la Ciudad de México, allí abastece a sus tropas, pues utilizan la hacienda para reabastecerse, para agruparse, y finalmente pues entrar a la Ciudad de México. No sé si ya comenté de Lidia Otañez, sí había comentado el saludo, Gonzalo López, Rita Guillén y Carlos Navarro. Eduardo Ortega, me gustaría escuchar temas de actualidad, frivolidades, nuestro país vive horas ensangrentadas, proponga, actúe, dirija, vuélvase realmente un líder. Eduardo Ortega, bueno, pues este es un buen deseo. Vamos a tratar de hacerlo, pero yo realmente no hago política para ser líder, hago la política para tratar de servir a la comunidad a la que me debo como diputado. Finalmente los que buscan liderazgos, pues buscan a veces alguna situación ¿de qué? Poder. De poder. Yo realmente lo que estoy buscando es cumplir como obligación constitucional como diputado, ser gestor de las causas de las personas, pero sí, vamos a hablar sobre temas de actualidad, desde luego, sobre todo los jueves. Los jueves los invitamos a escuchar respuestas, que son los temas de actualidad. Ahorita estamos hablando de un tema que el programa se llama Historias, Leyendas y Tradiciones, particularmente de la Ciudad de México, pero hablamos de temas diversos de historia y de tradiciones. Leti Galván, buenas tardes, diputado, ya estamos habilitados por este medio y los estoy escuchando, saludos. La hacienda de los Morales debe su nombre a los árboles de moras, hoy extinto en los terrenos. Saludos, Cervantes, gracias. Sí, pues le invitamos al señor Ortega que nos siga el jueves, a lo mejor no nos ha podido seguir el jueves. Finalmente este programa pues se hace con un ánimo cultural, de conocimiento y de cultura y de historia general en la Ciudad de México. Jesús, ¿qué otra cosa? Tú me comentabas hace un momento que se casó tu hermano en la hacienda, en ese restaurante. Sí, a él hicieron su recepción cuando se casó mi hermano. En la actualidad es un restaurante bastante... Que eso no es ninguna frivolidad para tu hermano, porque finalmente si se casó es muy importante para él. Claro, y para muchas familias mexicanas que han hecho eventos. Hoy en día se encuentra un restaurante muy tradicional de la Ciudad de México, donde se sirve comida internacional, comida nacional, incluso pues ahí hay bastantes instrumentos de charrería, colección de tequilas, hay 2 bares, un piano bar también muy bonito, en donde llega la gente, los invitados, se pueden sentar a tomarse una copa mientras inician la celebración. ¿Tú no te casaste ahí también? No, yo me casé en Los Morrales, ahí en Coyoacán. En Los Morrales y tu hermano. Mi hermano en Los Morales. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué tus padres social querían más a tu hijo menor, a su hijo menor? No, lo que pasa es que según la tradición la novia era la que
ponía la recepción. Esa es parte de la historia, y leyendas y tradiciones de la Mi Ciudad de hermano México, tuvo otra es de situación que la económica, novia ponga la recepción, la recepción de matrimonio. y, la y fiesta. la novia de tu hermano, Pues tenía la posibilidad, mi esposa no. tu esposa no. Entonces fuimos a los Tu Morrales. esposa, la novia de ese tiempo es tu esposa actual. Mi actual Tú esposa. no tienes La única. no, has tenido un solo matrimonio. Un solo matrimonio, 27 años. ¿Tú que has ido a algún evento ahí en la Hacienda de los Morales? No he tenido la oportunidad de asistir ahí, pero sí podemos decir que fue el arquitecto Juan Cortina Portilla, Pedro Gorospe y Antonio Cuevas quienes en 1967 crean, digamos, este concepto de restaurante. Que es muy bonito, o sea, realmente es un jardín muy bello, salones muy bonitos y un restaurante precioso, o sea, finalmente es un espacio muy bien aprovechado, famoso, hay mucha gente que va a comer ahí, es un restaurante caro, no es un restaurante barato, pero es un restaurante que vale la pena conocer. Si les parece, vamos a un video y volvemos con ustedes, no se vayan. Abre la Hacienda de los Morales con un chef italiano. Entonces, su menú siempre fue basado en menú internacional. Y fue por todos los años que tiene, que ya tiene 45 años, tiene menú internacional. Pero la historia de la Hacienda de los Morales es tan antigua y rica como las propias costumbres mexicanas y forma parte de la propia historia de la Ciudad de México. Sus primeros capítulos de la historia en esta hacienda se ubica en la época de la colonia. En estas extensiones existieron las primeras morenas para la crianza del gusano de seda, razón por la cual se le dio el nombre que ha permanecido por más de 4 siglos, Hacienda de los Morales. Ya en el año 1920 muere el propietario de la hacienda, el señor Eduardo Cuevas Rubio, el cual dispuso en su testamento la partición de la hacienda en 5 fracciones. La primera se convirtió en la colonia Verónica Ansúrez. La segunda fracción incluía el casco de la hacienda, que abarcaba desde Ejército Nacional, Mazarik, Calzada Chapultepec, Tacuba, hasta Anillo Periférico. La tercera fracción comprendió la más grande, Hipódromo de las Américas, Club de Golf Chapultepec, parte del campo militar número 1 y las instalaciones de la Defensa Nacional y Hospital Militar. Otra sección dio lugar a Lomas de Chapultepec y la colonia Bosques de Chapultepec. Y por último, se ubicó un nuevo fraccionamiento que abarcaba desde Campos Elíseos hasta Mazarik y de Molière hasta Arquímedes, actualmente Polanco. Pero es en la década de los 60 que el arquitecto Juan Cortina Portilla, don Pedro Gorospe y Antonio Cuevas son convocados con el propósito de despertar el interés de una nueva empresa, hacer del casco de la hacienda el mejor restaurante de la Ciudad de México. Y es el 14 de abril del año 1967 que abre por primera vez los portones como restaurante. Pero hace algunos años nos hicieron un estudio donde toda la gente esperaba venir aquí a Hacienda de los Morales a comer cocina mexicana, dar más valor a los platillos mexicanos, rescatar recetas de la casa, rescatar recetas hechas por mayoras, por las señoras que saben cocinar verdaderamente. Las crepas de Huitlacoche y de flor de calabaza las conoce todo el mundo. Y los camarones que nosotros, bueno, que realmente no fue invento mío, se llaman los camarones Istock. Y todo fue esto de Istock, no sé si ustedes se recuerden, hubo un pozo petrolero, hubo una derrama y entonces a partir de ese momento el chef se inspiró en eso y hizo unos camarones con Huitlacoche y les llamó camarones Istock. Hoy por hoy la Hacienda de los Morales es un ícono en la historia de México y un destino gastronómico obligado para aquel que visite la Ciudad de México.
Así es, señores, los esperamos en la Hacienda Los Morales y van a estar todos a gusto y verán que sí es cierto. Pues un bello lugar. ¿De quién es el video? Es de un sitio de internet llamado Pushplay. Les agradecemos, de ahí lo tomamos. No sé si Antonio Cortina, don Pedro Gorospe, serían pioneros en esta idea qué buena idea de rescatar, digamos, las haciendas con un interés comercial, pero además con ello va la preservación, digamos, del patrimonio histórico del país, porque ahora incluso en diferentes estados del país hay un gran negocio de hoteleros de rescatar las haciendas, los cascos de las haciendas para la hotelería. Sí. Bueno, pues nos volvió a hacer favor de escribir Eduardo Ortega. Gracias, Eduardo, por estar atento. Nos dice, el tema es México. Y se ve muy limitado los programas. Está bien, creo que sí, pero hagamos una cosa, Eduardo, te invitamos al programa, platica con nosotros, vente aquí el día que quieras acompañarnos, los jueves, en respuestas, que estamos tratando de debatir, de comentar sobre el tema temas de actualidad, o si bien te gusta la historia, platiquemos de historia de la ciudad, de sus monumentos, de sus tradiciones. Platiquemos de México los jueves o los viernes de derecho o los jueves a las 7 de la noche, el rostro de la trata, el gran problema de la trata de personas que tenemos de 7 a 8 de 8 a 8 y media. De 8 de la noche a 8 y media de la noche, todos los jueves, todos los jueves. Entonces, estás invitado, ojalá nos hagas favor de acompañarnos, a que vengas a decir tu verdad. Estoy viendo que es otro de los temas que vamos a tratar en estos momentos, en tradiciones y leyendas, que vamos a hablar un poco de masonería. Vamos a dedicar unos 10 minutos a este tema. Estoy viendo que tiene Eduardo Ortega un ojo de Horus como representativo de su página en Facebook, y estoy viendo que tienen pues temas simbólicos también desde ese punto de vista. Hablemos también de este tema que es parte de la tradición y de leyenda. ¿Qué les parece? Jesús, hablemos de masonería. Tú eres una persona que eres también estudioso de la masonería. Tengo entendido que te iniciaste en el rito escocés, antiguo y aceptado. ¿Qué nos puedes decir de ello? Bueno, la masonería, dentro de la evolución de las ideas, su origen es antiquísimo. Sin embargo, cuando empezamos ya a verlo en América, es a través de los grandes enciclopedistas del siglo XVIII, los pioneros de la guerra de independencia de Estados Unidos, como Washington, como Franklin, como Jefferson, y en México pues también estuvo Hidalgo, estuvo Guerrero, estuvo Morelos. Todas esas ideas liberales que vienen del viejo continente a través de la Revolución Francesa. En un programa ya nos hablaste sobre el simbolismo del gorro frigio y de María agarrando la bandera de Francia, y a la libertad, igualdad, fraternidad. Y luego vienen, también en Estados Unidos, pues estuvo toda la simbología de la guerra de independencia de Estados Unidos, el Congreso de Filadelfia. Ahí fueron hechos por masones. Washington era uno de los grandes masones. Está una estatua inclusive de Pique en Washington. En América, en México, pues está Hidalgo, que era masón, está Guerrero. Se dice que algunas ciudades norteamericanas, si se ven desde la vista aérea, tienen una geometría, el urbanismo. Eso lo saca mucho Dan Brown en el símbolo perdido, y es real, también en el dólar, etcétera. La masonería siempre ha influido, máximo con las ideas libertarias del nuevo continente, pues con toda la ideología de libertad, igualdad, fraternidad
que es de lo que tratamos en masonería. Ya se me desconectó mi iPad, me están llegando varios mensajes, ojalá me pueda aquí, a ver, si me hace favor de que me lo, seguramente se desconectó de internet, no lo sé, porque me estaban llegando algunos mensajes, quería yo comentar con ustedes. Bueno, a ver, platicando un poco con el auditorio, ya mencionábamos ahorita un poco lo que es el ojo de Horus. A mí me gustaría comentar, en principio, que este ojo radiante que tiene la Iglesia Católica, que el ojo de que todo lo ve, que está en un triángulo radiante, que representa a Dios, los masones lo toman de un ojo mucho más antiguo, que es el ojo de Horus. ¿Cómo pierde el ojo Horus? Esto sería muy importante también comentar. En un principio de los tiempos, decían los egipcios, había 3 hermanos que son los primeros pobladores de la tierra, digamos. Es Isis, Osiris y Ra. Isis, Osiris y Set, que son hermanos. Muchas gracias. Pásame la tablet. Que son hermanos, tanto Set como Osiris se enamoran de Isis, que era a su vez pues la hermana de ambos. En esa lucha le hacen un estratagema a Osiris y se mete a un ataúd, suponiendo que estaban haciendo un concurso para ver quién quedaba en ese ataúd exacto. Efectivamente, pues el cuerpo de Osiris ya había sido medido y entonces era una trampa. Se mete en el ataúd, le cierran, lo encadenan y lo echan al río Nilo. Él se ahoga, Osiris se ahoga, Isis era la diosa de la magia y busca salvar a su amante, hermano y esposo, porque ya para ese entonces ya creía, ya estaban enamorados. No lo encuentra vivo, cuando se da cuenta Set que lo iban a rescatar y que lo podía revivir Isis, pues entonces lo parte y lo desmembra. La cabeza la entierra en una ciudad-estado, en otra, el brazo en otro, la pierna en otro, y lo va desmenuzando, lo separa. Igual que una diosa que habremos de hablar en otra ocasión aquí en este programa, queda también desmembrada por Huitzilopochtli, precisamente. En otro programa hablaremos de esto. Pero bueno, desmembran a Osiris. Isis va recuperando cada una de las partes en ese rompecabezas humano, lo va armando, pero no encuentra el falo, el pene, que luego dicen alguna tradición que lo encuentran colgado de un árbol en Etiopía, otras tradiciones dicen que se lo come un pez, pero sea como sea, el pobre de Osiris ya no tenía su pene. Entonces no lo puede revivir Isis así, se lo lleva al inframundo y lo revive en el inframundo. Como en el inframundo no había carne, revivió el puro espíritu, estaba el propio espíritu de Osiris allá, y también Isis era puro espíritu, porque estaba en el inframundo, no entró el cuerpo. Ellos hacen el amor allá, pero como no tenía falo, y además pues no había carne, hacen el amor pero no hay carne. Cuando regresa Isis a la tierra, quedó embarazada, pero sigue siendo virgen, porque no tuvo relaciones carnales. Entonces, de ahí viene la virgen, precisamente Isis, que queda preñada siendo virgen, y sigue siendo virgen después de haber hecho el amor con Osiris. Algo se parece a la historia de María. Posteriormente viene una lucha entre el hijo de Osiris, que es Horus, y tienen una lucha en una isla que se llama la Isla del Medio. Muy interesante para los masones escuchar la Isla del Medio. Nosotros tenemos en la masonería una cámara que se llama Cámara del Medio. Algo tiene que ver con los mediums, algo tiene que ver con el medio. Es decir, en la Isla del Medio luchan Set y Horus. Cuando luchan, en esa lucha
pierde Horus un ojo. Ese es el ojo que representa a nuestro amigo y es el ojo de Horus, que los egipcios lo representaban y que luego pasó a ser el ojo que todo lo ve, el ojo que ve la inmortalidad, que ve el más allá y que ve también el futuro, el ojo de Horus. Bueno, la masonería toma también ese triángulo, representa en muchos templos masónicos el ojo de Horus, pero también el ojo radiante, el ojo que todo lo ve, o el ojo de Dios, o otros le ponen la letra G en un triángulo radiante y viene una serie de representaciones. Pero bueno, hablemos un poquito de historia, de lo que sería la historia de la masonería en México. La historia de la masonería en México se pierde en la noche de los tiempos, se tienen noticias de que existe la masonería antes de la independencia, porque incluso la Inquisición tiene varias actas levantadas en contra de brujería y de masonería desde el siglo XVI. Entonces esto quiere decir que en el siglo XVI ya había masones, ya había logias masónicas, porque la Inquisición acusó a algunas personas de brujería y de masonería, de practicantes de masonería. Posteriormente muchos dicen que Hidalgo perteneció a una logia que estaba fundada en la Avenida de las Ratas, hoy Bolívar, y estaba la logia masónica trabajando ahí. Muchos dicen que Allende, Aldama, Basolo pertenecían a esa misma logia y que posteriormente pues ahí estuvieron trabajando la independencia de México. También Primo de Verdad, eso sí se sabe con certeza, que él era masón y murió 2 años antes del grito de la independencia que dio su hermano masón Hidalgo. Sucre, Martí, San Martín, O'Higgins, Bolívar, todos ellos pues fueron masones muy distinguidos y impulsores de la independencia de las Américas. Es decir, la historia de la masonería es la historia de las independencias de América. Y luego México, la historia de los yorquinos y de los escoceses no es otra cosa más que la historia de lo que serían los monárquicos y los republicanos. Y luego la lucha también de ellos mismos implicaría de los monárquicos constitucionalistas y de los republicanos. Es decir, los conservadores y los liberales no salen más que de las logias yorquinas de un lado y escocesas del otro. Y no era otra cosa más que la lucha de la visión de Norteamérica a través de una federación de estados libres y soberanos, y la visión que tenía, por ejemplo, Fray Fernando Teresa de Mier, que fue un masón, que él era, digamos, más conservador, sí quería una constitución, pero a través de una república centralista y no una república federalista. Y entonces esa es la historia de la masonería, amigas y amigos, que hace la historia de este país. Es rica en lo que pues va logrando a través del tiempo. Jesús. Hay que recordar que en aquella época no había propiamente partidos políticos. Entonces eran precisamente eran eso, ¿no? Exactamente, precisamente las logias masónicas son los que aglutinan a todos los pensadores políticos de la época, y obviamente a través de estas logias, que era como atinadamente decías, el rito de York y el rito escocés, los que prácticamente competían para la imposición del régimen de la República Mexicana. Y luego Rito Nacional Mexicano, que es una postura intermedia entre la masonería que quería copiar la historia norteamericana, es decir, la masonería yorquina, y la masonería escocesa, que quería mantener toda la tradición europea, donde también pues venía todo el enciclopedismo francés y toda la cuna de las revoluciones europeas. Entonces, por una parte, hermanos masones que querían copiar toda la historia de Europa y querían hacer un parlamento constitucional, pero también monárquico en México, y por otro lado teníamos a los republicanos federalistas que representaban a los escoceses, a los yorquinos, perdón. Y luego, pues, un intermedio entre ellos dos que dicen: yo no quiero ni yorquino ni escocés, yo quiero mexicanos. Entonces nace así el Rito Nacional Mexicano, que ya no pone una Biblia en el ara, sino que pone una Constitución,
que es a la que perteneció Benito Juárez, entre otros muchos personas que eran ateos, porque la masonería solamente aceptaba a los que creían en un ser supremo y en la inmortalidad del alma. El rito nacional mexicano ya no le pone este requisito a los que se van a iniciar, sino dice, bueno, pueden entrar ateos también, porque finalmente ya no ponen una Biblia encima del ara de los juramentos, sino ponen una constitución. A través de Twitter, Montserrat Romero, buen programa, muy interesante la historia de la hacienda, saludos. A Mauri Nieves, muy interesante, qué bueno que rescatan estos temas, ya que nos damos cuenta de lo poco que conocemos esta ciudad. Saludos al diputado y a sus invitados. Julián Robles, como siempre escuchando, diputado, éxito, el gran trabajo que hace, gracias. Ana Díaz, yo ya fui a varios eventos y siempre cumple con lo que es, ya no sé qué seguía. A ver, me rescatan este Twitter porque no se completó. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Sigue? No, pues yo creo que hay que actualizarlo. ¿Qué nos puedes decir? No, muy interesante, va a ser muy interesante los siguientes programas, amigos, no se lo pierdan, vamos a aprender mucho, digo, los que no sabemos mucho de la masonería, va a ser muy interesante estar aquí aprendiendo, sin lugar a dudas. Muy bien, links, Laura Chávez, Yetzamín Gutiérrez, gracias doctora, un abrazo muy cariñoso a la doctora Yetzamín Gutiérrez, es mi pediatra, no porque me haya visto cuando estaba yo chico, porque ella es mucho más joven que yo, sino que, bueno, más bien yo ya no soy tan joven, ella es joven, es una doctora joven, muy talentosa, le digo que es mi pediatra porque me receta, ella me receta, como es infectóloga también, cuando me duele la garganta o algo, pues yo dije, si sabe de gargantas de los pequeños, también sabe de las gargantas de los grandes. Montserrat Romero, ya lo comenté. Eduardo Ortega nos comenta nuevamente, agradezco la invitación y si es el tema referente a la orden, marque el tema y a qué nivel tratarlo. Bien, vamos a hablar sobre y dice, está bien, hable del hambre de México, de la corrupción, cómo combatirla, de la falta de oportunidades de las nuevas generaciones, plantee propuestas de solución, usted sabe que poco se puede decir públicamente de la orden, la profundidad de sus rituales, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que se puede hablar de masonería porque si ustedes se meten a internet en estos momentos y teclean de masonería, van a encontrar ustedes cantidad de información, cantidad de datos, cantidad de libros. Yo creo que el secreto de la orden está más bien en las vivencias del masón. Yo podría pues hablar, yo tengo la suerte de ser, yo fui al grado 30 más joven de Lucerna hace ya muchísimos años. Tuve la oportunidad de ser venerable maestro de la logia a los 19 años. A los 21 años repetí en ese cargo como venerable maestro de mi logia, que era una logia muy joven, que por cierto luego se inició Carlos Salinas de Gortari en esa misma logia, desde luego antes que de lo que estoy hablando. Él se inició estando en la Facultad de Economía, y lo dice en sus memorias, en su libro de memorias que publica. Carlos Salinas de Gortari habla que se inició en la masonería, pero que luego, por él ser maoísta, se retira de los trabajos masónicos y ya se dedica a la reflexión de la izquierda mexicana, y ya luego pues deja de ser maoísta, ya sabemos en dónde acabó, ¿no? Bueno, pues entonces ya aceptó Eduardo Ortega la invitación, qué bueno, yo lo invito a que venga a comentar con nosotros el día que quiera, por favor nos ponemos de acuerdo a través de Facebook, a través de Twitter, y desde luego le ponemos fecha y hora, y el tema pues ya lo iremos marcando. Nos decía él que hablemos de la desigualdad. Sí, estábamos hablando un poco de la masonería y Juárez, lo que hizo en la época que él tuvo que ver como presidente, lo comentábamos hace un momento cuando hablamos de la ex hacienda de los Morales, que él todos los bienes de la propiedad del clero, que eran pues prácticamente el 80% de la tierra cultivable, la tenía el clero, 80%. Si Juárez viviera en esta época, seguramente no se enfrentaría al clero, porque no tiene las propiedades ya. El clero político pues tiene muchas riquezas,
y tiene muchas intenciones de poder y tiene muchas felonías, si ustedes quieren, pero no tiene la riqueza que tenía antes el clero político en la época del siglo XIX. Ahorita son los grandes empresarios, las grandes transnacionales, los que tienen el poder. Si pudiéramos meter en un auditorio a todos los representantes de las grandes firmas internacionales, solamente 500 firmas, 500 nombres, 500 hombres son dueños de las 3/4 partes de la riqueza mundial. Es decir, si pudiéramos poner en una bolsa todo el dinero del mundo, 500 firmas que caben en un auditorio son dueñas de las 3/4 partes de ese dinero. Todos los demás, miles de millones de habitantes del mundo, somos dueños de la otra 1/4 parte. Es decir, nada más 500 de las 3/4 partes y 1/4 parte de los demás. Bueno, entonces Juárez estaría enfrentándose al otro problema, el problema real de hoy, que es la distribución de la riqueza. ¿Y por qué la riqueza? Yo no sé qué opinan ustedes, pero ¿por qué se hacen las grandes capitales? Porque la transferencia no es de arriba hacia abajo de lo capital, sino los que generan la riqueza, que son los obreros, los campesinos, el pueblo en sí, el pueblo llano, genera la riqueza y esa riqueza se dirige como embudo hacia arriba, se chupa, y entonces le deja para sobrevivir nada más a la clase empobrecida, trabajadora, y todo lo demás se transfiere hacia arriba. Los impuestos, que son una herramienta, supuestamente, hablo hipotéticamente, para redistribuir el ingreso, ¿cómo opera? Pues no opera, porque el impuesto no lo pagan los ricos. Si ustedes ven, las grandes empresas no pagan impuestos, le dan la vuelta a través de fundaciones, a través de una forma de no pagar impuestos, de quedarse con ellos, supuestamente lo van a gastar, luego esas fundaciones las utilizan otra vez para volverse a regresar el dinero, y entonces deducen impuestos, y los únicos que pagamos impuestos somos los cautivos, los que tenemos un salario cada mes, cada quincena. Estos nos quitan el 30% de impuestos sobre la renta, y entonces ese dinero pues no se redistribuye hacia abajo, se redistribuye hacia arriba, y entonces cada vez los ricos son más poderosos y los pobres son más pobres. Bueno, de esos temas podemos también hablar aquí en Respuestas los días jueves, pero les recuerdo a ustedes que los lunes estamos hablando de historias, tradiciones y leyendas de la Ciudad de México. Bueno, estamos llegando al fin del programa. Me gustaría, antes de terminar, que nuestros invitados dieran sus conclusiones sobre la Hacienda de los Morales o sobre la masonería. Tienes la palabra, por favor, Sergio. Bueno, sobre la Hacienda de los Morales, sí invitarles a que la conozcan, invitarles a que la visiten, y sí reconocer en los empresarios que ahora han invertido y que en años anteriores fundaron ahí un restaurante, pues esta visión que tuvieron, que está dando, como decíamos anteriormente, para que muchos empresarios de la industria hotelera, del turismo, inviertan en los cascos de las haciendas de México y recuperen el patrimonio del país. Muy bien. Ana Díaz, ya me llegó completo el mensaje. Dice: yo ya fui a varios eventos y siempre cumple con las expectativas de todos. El restaurante es delicioso, un poco caro, pero lo vale, y el servicio muy bueno. Pues está bien, vamos a ir a comer ahí, ¿les parece? Cada quien paga su cuenta. Aunque no se case mi hermano. Aunque no se case tu hermano, ahora sí nos puedes invitar o claro, cada quien paga su cuenta. No, yo los invito. Vale, muchas gracias. Jesús. Pues algo muy interesante, el tema de la Hacienda de los Morales, el tema de la historia de esta ciudad que nos corresponde, como en mi caso, pues yo nací en la Ciudad de México, y también el tema de la masonería que tocó nuestro querido amigo que nos está escribiendo. El tema de la masonería, si de veras los masones nos dedicáramos al estudio de la filosofía y viéramos en realidad lo que es aportar la virtud, yo creo que México y la humanidad cambiaría, pero desgraciadamente también como seres humanos pues nos vamos también hacia el poder, hacia la riqueza, y dejamos a un lado todo ese aspecto filosófico y virtuoso de la masonería. Sí, la masonería la resumen como es una escuela de moral
para practicar la virtud. Es la posibilidad de ver el todo y quedarse con lo bueno. Son talleres donde se reúnen varios hermanos que tienen un único fin en ese momento, que es el estudio de la moral para practicar la virtud. Así se autodefine desde el punto de vista esotérico y práctico la institución. Pero ya hablaremos de una manera muy sistemática, si les parece, en un par de programas en donde habremos de invitar pues a grandes maestros de la Gran Logia Valle de México, del Supremo Consejo de México, y desde luego queda en pie la invitación de nuestro amigo que nos escribió, que se llama Eduardo Ortega, que es también por lo que veo, un estudioso de estos grandes temas de la masonería. Entonces están invitados y, queridos amigos, vamos a comentar con ustedes qué servicios tenemos para ustedes aquí en Linares 74. Sergio, ¿nos puedes comentar? Claro que sí, amigos, recuerden que los martes tenemos salud visual de 12 del día a 5 de la tarde, salud dental martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde, taebo martes y jueves de 9 a 10 de la mañana, zumba miércoles de 10 a 11, guitarra jueves de 4 a 6, asesoría en materia de inmuebles, hay que hacer previa cita al 6386-7630, asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche le estamos atendiendo. Nos escribieron de la Administración de la Hacienda de los Morales, que cuenta con 16 salones para eventos con capacidad de 8 a 900 personas. Bueno, pues ya están ustedes conocedores y sabedores de lo que nos ofrece ahora el restaurante de la Hacienda de los Morales. Queridos amigos y queridas amigas, hemos llegado al fin del programa, pero no sin antes invitarlos para que nos acompañen el próximo jueves a Rostro de la Trata de Personas a las 8 de la noche a 8:30 y luego encontrarnos en Respuestas, y el viernes en Pregúntale a tu abogado. Hasta la próxima. Gracias. Dun, dun, dun.